Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que integra Benoist Oma, Cristian Gabriel, Hernán Zabaldet Rubén, Montalvo Moreno, Fernando de Jesús, Pérez Tilán, Giovanna Estefanía y un servidor, Vázquez Arcos José. Somos del grupo primero D de la licenciatura de enfermería y en esta tarde vamos a hablar sobre la bronquiectasias. La materia está a cargo de la docente Lady Rocío Cachemó y para empezar podemos decir qué es la enfermedad y su definición. La bronquiectasia se define como la dilatación de los bronquios asociadas a la inflamación crónica y recurrente que condiciona la destrucción de estos. Es un síndrome caracterizado por dilataciones anormales y permanentes de las vías aéreas intrapulmonar, que se acompaña frecuentemente con tos crónica y sobre todo de un aumento de secreción bronquial, lo que procede abundante expectoración. En ocasiones, las bronquiectasias son secas, es decir, son expectoración abundante en corriente. Bueno, la inflamación crónica de las vías aéreas y la obstrucción bronquial, unidas a la predisposición individual que tienen ciertas personas, son los factores determinantes en el desarrollo de las bronquiectasias. Se considera que es una enfermedad muy poco frecuente. Las personas más susceptibles a padecerla son las que tienen mayores dificultades para acceder a los recursos sanitarios. Por eso son menos frecuentes en los países desarrollados y más comunes en países en vías de desarrollo de Sudamérica, África y Asia. Se estima que la incidencia de las bronquiectasias ha disminuido, sobre todo en los países desarrollados, gracias a la mejora en el estado nutricional y las condiciones sanitarias de la población, la disponibilidad de vacunas y los programas de control de la tuberculosis y el desarrollo de los antibióticos. El empleo de la tomografía axial computarizada de alta resolución, o en siglas TCAR, ha incrementado la sensibilidad diagnóstica, por lo que ahora es posible diagnosticar esta enfermedad en pacientes que hace unos años no podían ser diagnosticados. Las bronquiectasias afectan más a las mujeres que a los hombres y aparecen con mayor frecuencia en edades medias y avanzadas en la vida. Por su extensión, las bronquiectasias pueden ser localizadas, es decir, que cuando afectan una zona reducida dentro de un mismo pulmón, o difusas, cuando se afectan varias zonas de ambos pulmones o todo el pulmón. Para la forma en que se produzca la dilatación de los bronquios, las bronquiectasias pueden ser cilíndricas, es decir, en forma de cilindro recto, saculares, en forma de saco, o quísticas, es decir, que forman una bolsa o saco lleno de pus. Y las primeras son las más frecuentes de las tres, así como podemos observar en la imagen. Pronóstico y complicaciones. El curso de bronquiectasias es muy variable, de tal modo que algunos enfermos pueden permanecer sin síntomas durante muchos años, mientras que otros presentan síntomas de forma persistente. En la actualidad, el pronóstico de la enfermedad ha mejorado mucho gracias a los antibióticos. Con un buen control de las infecciones, la sobrevivencia puede ser normal, pero cuando persiste una superación muy abundante, el pronóstico es malo, de modo de una tercera parte de estos pacientes fallecen en un plazo de 10 años. Pueden ocurrir homotisis, expulsión de sangre por la boca con la tos muy abundante y alarmante, pero un poco frecuentes. Son más comunes la sinusitis, la neumonía y la obstrucción de pulmones como complicaciones. Los pacientes también pueden presentar epidemas, colecciones de pus en el cerebro.
La importancia actual de las bronquiectasias se debe a una capacidad para provocar un deterioro progresivo de la calidad de vida y de la función pulmonar del paciente y el riesgo de que se produzca un empeoramiento en el pronóstico de una enfermedad que las ha originado. Y a continuación vamos a ver las causas. Bueno, existen dos factores causales que son la inflamación y la obstrucción bronquial. ¿Okay? Estos dos factores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las bronquiectasias, que son la inflamación y la obstrucción bronquial, que unidas a la susceptibilidad individual de cada persona, hacen que ésta tenga más predisposición a tener bronquiectasias. La infección por bacterias o virus es la causa de la inflamación de la pared de los bronquios y de la destrucción de sus componentes. Multitud de gérmenes pueden provocar bronquiectasias. Antes del desarrollo de los antibióticos y de las vacunas, el sarampión, la tosferina, la varicela y la tuberculosis solían ser las principales infecciones desencadenantes de la bronquiectasia. Actualmente las infecciones por Staphylococcus aureus, Klebsiella, Haemophilus, Influenzae, Mycobacterium tuberculosis, adenovirus y virus de la influencia parecen ser los gérmenes más frecuentes que producen la aparición de bronquiectasias en personas susceptibles de padecerlas. Bueno, estos gérmenes producen sustancias y toxinas que destruyen la mucosa que tapiza intermediamente el aparato respiratorio, produciendo una intensa inflamación, destrucción del tejido muscular y elástico de las paredes de los bronquios y, como consecuencia, la dilatación de estos. Siempre existe obstrucción bronquial, bien a causa de la propia inflamación o debido a otros procesos. Esta obstrucción favorece la retención de las secreciones y, por tanto, la aparición de infecciones respiratorias frecuentes. El cáncer de pulmón también puede ser causa de bronquiectasias, aunque no es frecuente. En personas con enfermedades congénitas, aquellas que están presentes al nacer o hereditarias, pueden darse las condiciones necesarias para que la inflamación y la obstrucción bronquial acaben produciendo la aparición de bronquiectasias. Dentro de este grupo destaca la fibrosis quística, que es una causa muy importante de bronquiectasias en niños y adolescentes. Se trata de una enfermedad hereditaria que provoca la acumulación de secreciones espesas en los pulmones, el tubo digestivo y en otras zonas del cuerpo, pudiendo causar la muerte a edades muy tempranas. Otras causas menores frecuentes son, entre estas está la discinesia ciliar, que es una enfermedad respiratoria rara en la que hay expectoración crónica, bronquiectasias y sinusitis crónica. El síndrome de Cartagener, caracterizado por la existencia de bronquiectasias, sinusitis y situs inversus o colocación del corazón a la derecha, en el lado opuesto de la localización habitual. La deficiencia de inmunoglobulinas o anticuerpos, que son las células encargadas de proteger al cuerpo de infecciones. El síndrome de Young, caracterizado por la asociación de infecciones respiratorias de repetición y la ausencia de espermatozoides en el semen por problemas en el conducto deferente o el epidídimo, que son los conductos encargados de transportar este, y el déficit de alfa-1 antitripsina. Bueno, ahora vamos a ver los signos y los síntomas. Los síntomas de la bronquiectasia son debidos a la infección crónica y a la hipersecreción de moco en los bronquios dilatados. Las bronquiectasias suelen provocar manifestaciones en la infancia y en la adolescencia, pero por lo general no se les da importancia a los primeros síntomas
porque se consideran que son como catarros o bronquitis de repetición. En general, las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias son de dos tipos, respiratorias y generales. Las manifestaciones respiratorias. La expectoración es el principal síntoma de las personas con bronquiectasias. Es abundante, puede ser verdosa o purulenta, es decir, que tiene pus. En ocasiones maloliente y con un gusto desagradable. Causa mal aliento y suele aumentar al cambiar de posición. La tos afecta al 90% de los enfermos. Es de tipo inflamatorio y crónico y suele ser más frecuente por las mañanas. La expulsión de sangre por la boca con la tos, la hemoptisis, aparece en la mitad de los casos y puede ser más o menos abundante. La sensación de falta de aire, disnea, afecta al 50% de los pacientes y se debe a la obstrucción de los bronquios y a la hiperactividad bronquial. La hiperactividad bronquial es la respuesta obstructiva de las vías aéreas frente a ciertos estímulos que causan contracción del músculo liso de las vías aéreas. Las infecciones respiratorias también son frecuentes en estos enfermos y produce fiebre y un empeoramiento de los síntomas anteriormente descritos. En cuanto a las manifestaciones generales, tenemos los síntomas generales, pueden ser escasos, aunque no es extraño que haya cansancio, falta de apetito o pérdida de peso. En los niños puede existir un retraso de crecimiento. En casos evolucionados puede aparecer acropaquias o dedos en palillo de tambor, que consiste en un agrandamiento de las falanges terminales de los dedos, adquiriendo una forma característica similar como a las de unas baquetas o palillos de tambor. A continuación, hablaremos sobre el diagnóstico. Empezaremos realizando una exploración física. Aporta pocos datos para realizar el diagnóstico de las bronquiectasias. Cuando el médico ausculta al paciente con el fonendoscopio, puede escuchar, sobre todo en la parte inferior de los pulmones, bases pulmonares, es decir, una disminución de la ventilación o la presencia de ruidos respiratorios, entre lo que son crepitantes, etc., que indican que el pulmón está lesionado y contiene secreciones en su interior. También se pueden realizar estudios como hemogramas. Entre las exploraciones complementarias, el hemograma, que es un análisis en el que se reflejan todos los elementos o componentes de la sangre, su número y su proporción, estos pueden mostrar una elevación del número de glóbulos blancos, es decir, una leucocitosis, si existe una infección respiratoria. Si la infección se mantiene y se prolonga, es posible encontrar un caso de anemia. En enfermos con graves repercusiones respiratorias puede haber un incremento del número de glóbulos rojos o de la cantidad de hemoglobina como respuesta del organismo a la falta de oxígeno. Otro estudio es la gasometría. Es una prueba que permite medir la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presentes en la sangre, además de la acidez, es decir, el pH de esta. Solo es útil en fases avanzadas de la enfermedad y puede mostrar la existencia de bajos niveles de oxígeno en sangre. En los periodos en los que se produce infección de las bronquiectasias, deben obtenerse muestras de esputo para ser procesadas y analizadas en el laboratorio. La radiografía de tórax y la TCAR, estas son pruebas que deben hacerse a aquellas personas que puedan tener bronquiectasia. Puede ser normal, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, mientras que otras veces se ven lesiones más o menos extensas que afectan fundamentalmente las vasos pulmonares. El diagnóstico de las bronquiectasias requiere generalmente la realización de una tomografía computarizada de alta resolución o una TCAR torácico o escáner, que es una de las mejores pruebas para llegar a detectar este problema. En ella se observan las vías aéreas dilatadas y las paredes engrosadas. La broncoscopía. Este estudio no se realiza de modo rutinario, si bien puede resultar útil en los casos dudosos, pues permite obtener muestras de la mucosa de los bronquios, además de identificar obstrucciones bronquiales, zonas de la vía respiratoria que estén lesionadas produciendo sangrados y eliminar secreciones.
La radiografía de los senos paranasales permite realizar el diagnóstico de una sinusitis asociada, que es una complicación relativamente frecuente de los enfermos con bronquiectasia. La espirometría en los pacientes con bronquiectasia también debe hacerse una prueba de espirometría para ver si está alterada la función pulmonar. Esta no se suele alterar cuando la enfermedad está localizada, pero sí se altera cuando es difusa y extensa, ya que produce una obstrucción respiratoria. También existen otros tipos de pruebas complementarias. En ocasiones es necesario realizar otras pruebas para tratar de buscar la causa de las bronquiectasias. Entre estas pruebas podemos mencionar el test del sudor o pruebas genéticas cuando se sospeche de una fibrosis quística. También está la determinación en sangre de inmunoglobulinas cuando se sospecha de una enfermedad del sistema inmune. Las precipitinas y cultivo de esputo en pacientes con asma y bronquiectasias para descartar una aspergilosis pulmonar alérgica, que es una enfermedad pulmonar producida por un hongo llamado Aspergillus. Niveles de alfa-1 antitripsina en sangre si se piensa en un enfisema, ya que los pacientes con enfisema pueden tener también bronquiectasia. Y por último, una biopsia bronquial para descartar otras enfermedades pulmonares. Los estudios deben dirigirse en primer lugar a confirmar el diagnóstico y luego, siempre que sea posible, determinar la causa y la repercusión que tiene la enfermedad sobre la persona afectada. El diagnóstico se hará ante toda persona que refiera tos crónica, con expectoración, con o sin hemoptisis, y que haya tenido varios episodios de neumonía, con la radiografía del tórax sugestiva de bronquiectasias y con una tomografía computarizada de alta resolución que confirme el diagnóstico. Algunas enfermedades con síntomas similares a los que se producen en la bronquiectasia son la tuberculosis, el cáncer de pulmón y la bronquitis crónica o la neumonía. Bueno, ahora yo les hablaré un poco sobre el tratamiento. El tratamiento de las bronquiectasis tiene como objetivo controlar las infecciones y las secreciones bronquiales, aliviar la obstrucción de las vías aéreas y prevenir las posibles complicaciones que pueden aparecer. Las dos medidas más importantes en el tratamiento de las bronquiectasias son la fisioterapia respiratoria y los antibióticos. La fisioterapia respiratoria, su objetivo principal es el favorecer que se eliminen las secreciones respiratorias y reducir la resistencia de la vía aérea, disminuir el esfuerzo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso, incrementando la tolerancia al ejercicio y mejorando la calidad de vida. Hay técnicas pasivas realizadas por un fisioterapeuta, técnicas activas que se realiza el propio paciente sin ayuda de otra persona, empleando dispositivos mecánicos. Algunas de las técnicas más utilizadas son las siguientes. El drenaje postural. El propósito de esta medida es movilizar las secreciones con la ayuda de la gravedad para poder expulsarlas al exterior. La posición que debe adoptar el enfermo depende de la localización de la lesión. Además pueden usarse expectorantes o mucolíticos de diversos tipos. Los mucolíticos son sustancias que disminuyen la viscosidad de mocos y flemas, fluidificándolas y facilitando su expulsión. Así como podemos ver aquí en la imagen, una de las posiciones que uno puede usar para hacer el drenaje postural. Ejercicios de expansión torácica. Consiste en realizar inspiraciones máximas, mantener el aire retenido durante unos segundos y posteriormente realizar una expiración lenta pasiva. En los niños más pequeños se recurre a la risa y el llanto. Se pueden emplear incentivadores respiratorios para realizar ejercicios de expansión torácica. Si no se pueden conseguir, se puede recurrir a objetos más cotidianos como globos. La percusión torácica consiste en el golpeteo repetitivo con la punta de los dedos en lactantes o la mano hueca en niños mayores y adultos sobre las distintas zonas del tórax para ayudar así a movilizar las secreciones. Esta medida se combina con el drenaje postural. Así como puedo ver la mano de copa que está en la imagen, que es haciendo como una pequeña montañita con la mano,
y así pegándole, pues dependiendo de la posición en que sea el drenaje postural. Y tenemos los antibióticos que en la actualidad se utilizan en la crisis de empeoramiento de los síntomas. Los antibióticos más usados son la amoxicilina clavulánico y las cefaloporinas, como la ceftriaxona, que a veces se requiere hasta 3 semanas de tratamiento para un control adecuado de la enfermedad. En casos muy evolucionados y que han recibido muchos tratamientos, y en aquellos en los que se controla la fiebre y persistan los signos de infección, el cultivo de esputo puede permitir una elección más adecuada del antibiótico. Los bronquidilatadores, usados generalmente en forma de aerosoles, están indicados para tratar la reactividad bronquial. Otro de los tratamientos es la cirugía, que solamente está indicada cuando las bronquiostasis estén bien localizadas y sean de difícil control, causando hemoptisis, que es la expulsión de sangre con la tos, y neumonías de forma frecuente y repetitiva. Otra opción quirúrgica en algunos pacientes muy concretos es el trasplante pulmonar. A modo de resumen, se puede decir que el tratamiento de la bronquiostasis se basa en las siguientes actuaciones: el tratamiento de la causa, si éste se conoce, de la colonización o infección de los bronquios por microorganismos que pueden causar enfermedad, especialmente pseudomonas aeruginosas, antibióticos, y el tratamiento de las secreciones respiratorias, fisioterapia respiratoria, y mucolíticos de la inflamación, glucocorticoides y la hiperactividad bronquial, glucocorticoides y broncodilatadores, y otros posibles síntomas como la desnutrición, de las exacerbaciones, que son antibióticos, eliminaciones de secreción y broncoespasmos asociados, de las complicaciones, hemoptisis, insuficiencia respiratoria y tapones mucosos. En caso de ser necesaria una intervención quirúrgica, que la cirugía o trasplante pulmonar. Con esto aquí terminamos nuestro video. Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya sido de su agrado, y gracias por toda la atención. Que tenga un bonito y excelente día, y hasta la próxima.